Reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Hoy en esta tarde quiero transmitirles, como hemos seguido con la secuencia de nuestros estudios, una palabra de aliento en estos tiempos difíciles. Y quiero que me acompañen a sus Biblias o a la palabra de Dios en la epístola de Filipenses, capítulo 4. Vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el versículo 7. La palabra del Señor dice lo siguiente: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aquí les da un mensaje totalmente de fortaleza a la iglesia. Y bueno, cuando nosotros vemos aquí que Pablo les está diciendo que se regocijen en el Señor, debemos tomar en consideración lo que dice el verso 1, ¿no?, de Filipenses 4:1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, dice, estad así firmes en el Señor, amados. Así que, hermanos míos amados, Pablo se dirige con amor a la iglesia que se encontraba en Filipos. Este amor no era un amor fingido, no era un amor imitado, sino era un amor genuino que provenía directamente de Dios del cielo. ¿Por qué Pablo se dirige a ellos diciéndoles hermanos míos amados? Porque Pablo, que fue obviamente bautizado a través del poder del Espíritu Santo, estaba en ese mismo sentir con todos aquellos hermanos que estaban anhelando espampanantemente y también de una manera desesperada la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto se dio hace más de 2000 años atrás, pero entendamos que el amor de Dios trasciende fronteras. El amor de Dios nunca deja de ser, el amor de Dios permanece para siempre. Y dice aquí, y deseados. El deseo de Pablo era de poder irlos a visitar a los hermanos. Él siempre, como un apóstol, como un pastor, como un profeta, como un colaborador y siervo de Dios, siempre estuvo preocupado por los hermanos, y por eso el deseo de él era que todos crezcan espiritualmente, que todos estén bien. Pero entendamos que esta carta de los Filipenses fue escrita cuando el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel. Mas entendamos que aunque él estaba preso, físicamente no tenía tal vez la libertad que nosotros tenemos, pero él era libre porque el Espíritu Santo le había dado esa libertad, y estaba él esperando salir para poder regocijarse con aquellos hermanos. Desde la cárcel, Dios, a través del Espíritu Santo, le da a Pablo la revelación para poder animar a su iglesia. Esto nos muestra que cuando nosotros compartimos la palabra no hay fronteras. Donde nosotros estemos, sea desde nuestros hogares, sea desde cualquier lugar, podemos nosotros dar este aliento, dar directamente estas palabras para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus hijos, podamos animarnos y no caer en la desesperación. Pablo les está diciendo: estad así firmes en el Señor, amados.
Entendamos que la iglesia siempre ha sufrido gran persecución, la iglesia de Dios. Sabemos que el principal enemigo que tiene Satanás es el pueblo de Dios, la iglesia. Primeramente, entender que entre estos enemigos está el pueblo de Israel, que ustedes saben que Satanás va a hacer guerra contra este pueblo en el tiempo del juicio. También enemigo de Dios es el mismo Dios, es decir, nuestro amado Señor es enemigo Satanás es enemigo de Dios. Y también entender directamente que somos nosotros enemigos también de Satanás, es decir, Él no nos odia, Él nos desprecia. Y bueno, ¿por qué Pablo les está diciendo a los hermanos que estén ellos firmes en el Señor? Porque sabía que fácilmente ellos podían sucumbir, fácilmente ellos podían desanimarse, podían caer en un estado de depresión, en un estado crítico. Pablo sabía que iba a venir persecución a la iglesia de Dios. Si él estaba encerrado en una cárcel por predicar el evangelio de Dios, mucho más aquellos hermanos que en ese momento estaban en diferentes aldeas o se dirigían a diferentes pueblos, otros a otras naciones, iban a ser obviamente perseguidos, iban a ser también martirizados, iban a ser torturados, incluso muertos por el Señor. Pero entendamos nosotros que Dios nos estará protegiendo hasta el fin. Nada nos puede, absolutamente nada, amedrentar. Amados hermanos, estamos en una guerra. Esta guerra es espiritual, y es por eso que Satanás, que es el enemigo de nuestro amado Señor, de su pueblo Israel, aún de nosotros, de la iglesia, está haciendo guerra constantemente contra nosotros. Por eso nosotros debemos armarnos y revestirnos y vestirnos de la armadura, de toda la armadura de Dios, tal como lo demuestra Efesios capítulo 6. Y en otro programa vamos a poder compartir respecto a esto. Es necesario estar firmes en Dios, porque podemos fácilmente sucumbir, podemos debilitarnos, y es por eso que constantemente Dios nos está llamando a que lo busquemos, a que pongamos la mirada en Él, a que no nos desanimemos. Por más que escuchemos muchas cosas en las noticias, por más que las cosas sean alarmantes y las cosas sean negativas, y en vez de haber un aliciente, quizás escuchemos que la cifra de personas está aumentando, de víctimas está aumentando y los contagios están aumentando, nosotros debemos tomar en cuenta en este tiempo de prueba a nivel mundial con este coronavirus, debemos tomar en cuenta que Dios tiene todo bajo control. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, estamos protegidos en sus manos. Nada, absolutamente nada, amados hermanos, amados amigos, amigas, nos podrá separar del amor de Dios. Pablo les está diciendo a los hermanos allá en Filipos que estén firmes. Obviamente esta firmeza no podía depender de ellos mismos, ni de su capacidad, ni de su fuerza humana, sino debían de ellos depositar sus debilidades y reconocer que ellos no podían permanecer firmes independientemente de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, en un programa anterior había hablado acerca de la importancia que tiene la obra de la salvación en el cristiano, y esta obra obviamente es proveniente o viene a darse a través solo de Dios por medio del Espíritu Santo. Es Dios a través del Espíritu Santo que nos permite y nos puede capacitar para que nosotros estemos firmes en Dios. Este verso termina con esta palabra, dice, amados. Entendamos que la esencia de Dios es el amor. Y hoy en este día yo puedo decirles a ustedes que los amo con todo mi corazón. Puedo decirles a ustedes que los extraño, aquellos que me conocen, y quiero mandarles un afectuoso y caluroso abrazo y saludo a todos aquellos que seguimos con amor a nuestro amado Señor Jesucristo. Desde la distancia yo quiero, por favor, de toda sinceridad, con toda sinceridad, decirles que descansen en el Señor, que no tengan temor, no tengan miedo, que recuerden que las promesas de Dios son para su pueblo, para sus hijos. Y bueno, aquí estamos, mis amados hermanos, predicando y exponiendo las Escrituras. Más adelante, Pablo
cita a dos personas que fueron ejemplo en el ministerio de servicio para la iglesia, dos mujeres que fueron mujeres de fe, guerreras, luchadoras, que estuvieron al frente de la obra. Y yo puedo decirles que hoy en este tiempo también las hay. En ese tiempo Pablo les estaba pidiendo a los hermanos que tomen en cuenta la labor y asimismo la cooperación de dos hermanas, entre ellas estaba Evodia y Síntique. Por eso el verso 2 de Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entendamos nosotros que cuando leemos nosotros este texto aparentemente parece que las dos hubiesen tenido contradicciones y que parece que Pablo les estaba llamando la atención, mas esto no quiere decir que ellas estuvieron con diferentes modos de ver o diferentes puntos de vista, sino que tomemos en cuenta, en consideración, que las hermanas estaban trabajando para la obra del Señor. Entendamos que el sentir que ellas tenían era el mismo, mas sin embargo Pablo, más allá, leyendo el contexto, dice lo siguiente: asimismo te ruego también a ti, le dice, compañero fiel, que ayudes a estas. Pablo se está refiriendo a Evodia y a Síntique, y aquí podemos comprender lo que estábamos viendo en el verso 2. Dice que ayudes a estas, es decir, Evodia y a Síntique, que dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esto quiere decir que si Pablo tenía el Espíritu Santo, Evodia y Síntique también tenían el Espíritu Santo y estaban enlazados y unidos con un mismo sentir, con una misma visión. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está dando con esto? Nos está dando el mensaje de que nosotros debemos estar en un mismo sentir con todos los hermanos, que debemos nosotros tener una misma meta, un mismo objetivo, una misma visión en el reino de los cielos. Sabemos que nuestra visión es Cristo Jesús y que nuestra meta es el reino de los cielos. Por eso, más adelante vamos a leer un texto, un versículo tan maravilloso al finalizar este estudio, que creo que a todos nosotros nos va a alentar mucho más para que podamos comprender este estudio. Entonces Pablo le está diciendo: te ruego que les ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eso es lo que está diciendo directamente el Señor. Y dice: con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué precioso es ver cómo podemos nosotros ayudar y cooperar en el crecimiento de los hermanos, sabiendo que como cuerpo tenemos diferentes funciones y como iglesia, como hermanos, debemos velar los unos por los otros. Hoy más que nunca llamo a todos los hermanos a que podamos colaborar en la obra, aunque tal vez no estamos físicamente en la iglesia, debido a los mandatos y a los decretos de los gobiernos por esta pandemia que está en el mundo. No podemos reunirnos físicamente como hermanos, pero hermanos, nosotros debemos tener en nuestro corazón ese sentir de colaboración y de cooperación para con los hermanos, para los que presiden para nosotros, aquellos que están al frente en el Evangelio, es decir, los ancianos, los pastores, los evangelistas, los maestros de la palabra. Quiero compartirles algo, mis queridos hermanos, y tal vez no les va a agradar a muchos lo que voy a decir, pero el Evangelio es práctico, amados hermanos. Hay muchos siervos, hay muchos pastores que están trabajando tiempo completo en la obra del Señor. Ustedes me dirán: pero bueno, es Dios el que los sostiene. Amén, gloria a Dios, es Dios. Pero cada congregación, cada iglesia está llamada directamente a ayudar y aportar a la vida de estos siervos, de sus familias. Amados hermanos, no está por demás si tenemos en nuestro corazón el deseo de colaborar o contribuir económicamente a cada siervo, a cada hermano, para que pueda ayudarse. Podemos hacerlo, mis queridos hermanos, y es allí a veces donde vienen las polémicas y a veces se malinterpreta al cristiano, al evangelista,
y nos dicen que nos tildan de que somos ladrones, que estamos interesados del dinero. Esto no es verdad, porque nosotros sabemos que el evangelio es práctico. Hay muchos siervos que están viviendo, amados hermanos, de la obra del Señor. Hay otros siervos como Pablo. Obviamente Pablo puso el ejemplo de que tienen su trabajo secular. Obviamente algunos son profesionales y podemos sostenernos por medio de nuestro trabajo, pero entendamos que si Dios nos ha dado de la provisión financiera, es también para poder cooperar y contribuir con aquellos siervos que se encuentran tiempo completo en la obra misionera, mis amados hermanos. De allí yo puedo decir que, hermano, el Señor tocará el corazón de ese hermano, de esa hermana, para poder contribuir, para que el pastor, el siervo, el anciano de su congregación en estos tiempos pueda ser ayudado. Debemos ayudarnos los unos a los otros, y la mejor manera de podernos ayudar es a través de la oración. Nosotros debemos clamar constantemente a Dios. Esto es, yo creo y puedo decirles que es un tiempo en el que Dios nos está preparando. El hecho de que se esté dando todo esto a nivel mundial es porque Dios en nuestras casas quiere que nosotros tengamos un tiempo de relación personal con Él. Nos está perfeccionando, nos está capacitando, nos está preparando para algo grande que se viene, mis queridos hermanos. Es hermoso el Evangelio. Por eso el verso 3 dice: asimismo yo te ruego, dice Pablo también a ti, compañero fiel, que ayudes. Esta ayuda, como yo les digo, es práctica, mis queridos hermanos. No es teórica, es práctica. Dice: a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Lo más importante para todo hijo de Dios es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amigo y amiga, querido hermano, lo más importante para nosotros debe de ser que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, porque ¿de qué me sirve a mí hacer un montón de cosas? ¿De qué me sirve a mí ayudar a los pobres? Si ustedes van a 1 Corintios, Pablo, este siervo usado por Dios, él expresa y dice: bueno, ¿de qué me sirve decir que yo tengo amor? Bueno, puedo dar mi vida, puedo entregar mi cuerpo para que lo quemen, puedo hacer un montón de actividades, pero si yo no tengo amor, que es la esencia principal, de nada me sirve todo lo que hago. Por eso esta también epístola el Señor empieza a través de Pablo a hablar a los hermanos con amor. Por eso en Filipenses 4, 1, volviendo al verso 1, dice: así que, hermanos míos amados, el amor que Pablo estaba expresando a los hermanos de la iglesia en Filipos no era un amor teórico, era un amor práctico. El Evangelio, nuevamente les digo, es dinámico, es práctico, no solo es de boca, no solo es teórico, no solo son palabras. Entonces, mis queridos hermanos, la colaboración que Pablo estaba pidiendo para dos hermanas era algo real, porque sabían las necesidades que tenían ellas e incluso el buen testimonio que estas dos hermanas estaban dando. Mujeres que combatieron en el Evangelio con Pablo. No me imagino, hermanos, cómo sería la osadía, cómo sería el gran poder por el cual estas mujeres fueron utilizadas por Dios juntamente con Pablo y también con Clemente y los demás hermanos en la obra misionera evangelística. Me gusta lo que sigue. Y Pablo, sin importar cualquier circunstancia, les está diciendo lo siguiente, y estas palabras yo les transmito a ustedes, la palabra de Dios, para que también ustedes se animen, al igual como se animó Pablo y los hermanos en Filipos, hoy también nosotros nos animemos. Mire lo que Pablo les dijo a los hermanos y hoy también nos dice Dios a través de Pablo esto: regocíjesen en el Señor siempre, otra vez regocíjesen. Bueno, pero ustedes me van a preguntar y me van a decir: ahora Gabriel está loco. ¿Cómo puede él decirnos que nos alegremos si ahora estamos viviendo una situación tan compleja a nivel mundial? En nuestro país están muriendo más personas por el COVID-19.
están siendo infectados más. Cada día cuando nos levantamos escuchamos en los medios de comunicación que son 300, 400, 500 y en otros países en Europa vemos que están muriendo miles de personas. ¿Cómo puede Gabriel decir que nos regocijemos en el Señor? Bueno, déjenme decirles algo. Simplemente yo soy un instrumento. Más bien, hagámosle la pregunta a Dios. ¿Cómo Dios puede decirnos que nos regocijemos siempre? Parece que fuera algo contradictorio a las circunstancias que estamos viviendo, pero déjenme decirles algo. Los propósitos, los planes de Dios son muy superiores a los planes, a las imaginaciones, a las ideas y a los proyectos de los hombres. Por eso Dios nos está llamando para podernos regocijar en Él. Nos está llamando ¿a qué? Nos llama a un verdadero arrepentimiento, a la confesión genuina de nuestros pecados, a dejar todo lo que hicimos mal, a volvernos de todo nuestro ser a Cristo. Nos llama a que le entreguemos todo nuestro ser a Él, nuestros pensamientos, nuestro corazón a Él, y le digamos: Señor, enseñoréate totalmente de nosotros. Pero Dios, a través de Pablo, les está diciendo a los hermanos: regocíjense en el Señor. Miren, hay algo sobrenatural por sobre encima de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Es posible vivir en gozo en nuestros hogares aún escuchando noticias complicadas? La pregunta, yo les puedo decir y les puedo responder, aunque voy a salir como medio loco con lo que les voy a decir. Es posible. Esto no es algo que tenga que ver con la filosofía, con el pensamiento positivo. Esto no tiene nada que ver con la doctrina humana, con el conocimiento humano. Esto va más allá. Esto tiene que ver con lo espiritual. Esto tiene que ver con lo celestial. Y lo celestial está o viene a nuestra vida si vivimos lo celestial, que nuestros pensamientos son tan pequeños en comparación a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus proyectos, sus planes son más altos que nuestros planes. Los propósitos y los designios de Dios son más elevados que nuestros propósitos. A veces nosotros no entendemos por qué Dios permitió todo esto, pero déjenme decirles que Él sabe por qué permitió todo esto en el mundo entero y Él tiene un propósito con todo lo que Él está realizando. Sin embargo, en medio de esta prueba, Dios nos está diciendo que nos gocemos, no porque la gente está muriendo, porque mucha gente más se está infectando. Él quiere que no perdamos esa comunión con Él, ese gozo, porque el gozo nos va a llevar a poder experimentar la seguridad en Él. El gozo nos va a llevar a poder entender que nosotros somos hijos de Dios, que caminamos de una manera sobrenatural por sobre encima de las circunstancias, que este gozo no depende de cómo yo me siento, que si de pronto estoy bien económicamente, si mi esposa es la mejor mujer, si mis hijos son los mejores hijos, o que si de pronto yo tengo o estoy abastecido totalmente de todas las cosas necesarias para vivir 1 año, 2 años, 3 años sin trabajar. De eso no depende el gozo depende directamente de la relación constante que nosotros tengamos con nuestro amado Señor y que lo busquemos de veras. Porque el Señor está diciendo: regocíjate en el Señor siempre. Y esta palabra siempre está en presente continuo. ¿Qué quiere decir? Hoy día, viernes, estamos ya 20 directamente de marzo del año 2020. Dios quiere que nos regocijemos en su presencia. Si Dios nos permite vivir el día de mañana, Dios quiere que aunque mañana las noticias digan cosas negativas, que se escuche cosas tal vez no agradables, Dios quiere que el día de mañana, si Él lo permite, nos regocijemos en su presencia. Esto es contradictorio a lo que el diablo desea. Satanás está usando hoy en día, y escúchenme muy bien, mis estimados amigos y amigas y hermanos que me están mirando, el enemigo quiere que ustedes se preocupen, que ustedes caigan en estado de pánico. Y los medios de comunicación no son la excepción, porque nosotros debemos tomar en consideración y en cuenta que también los medios de comunicación están haciendo un daño grave, usando su psicología,
para tratar de dañar la mente y generar el miedo y el pánico. Alguna vez yo ya lo dije. No crean todo lo que los medios de comunicación dicen. El diablo usa también los medios de comunicación para quitar y robarte la paz, robarte el gozo. Por eso el Señor nos está hablando, y también a los hermanos les estaba diciendo, cuando se dirigía también a los hermanos en Tesalónica, les decía que pongan la mirada no en las cosas de la tierra, sino que pongan la mira en las cosas celestiales. Porque cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de Dios, nuestro corazón se llena de gozo, de esperanza, de fortaleza, a diferencia de que cuando nosotros dejamos de poner la mira en las cosas espirituales, dejamos de creer al Señor en la palabra y empezamos a llenarnos de todo lo que bombardean los medios de comunicación hoy en día, vamos a caer directamente en pánico y en miedo y le vamos a dar lugar a Satanás. Entonces, no nos dejemos llevar por el juego del diablo. Entendamos que no todo lo que dicen en el WhatsApp, en el Facebook, es verdad. Hay muchas personas que están trabajando para el reino también de las tinieblas y que están generando pánico y temor en la humanidad. Como hijos de Dios debemos nosotros ir siempre a la palabra, a la fuente de la verdad. La palabra nos hará libres, porque el Señor Jesucristo mismo dice en los Evangelios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjese. Y este es un mandato que Pablo les está dando. Les dice, gócesen, regocíjese, disfruten la presencia del Señor. Disfruten. Amigos, disfrutemos de la presencia del Señor. No hay por qué sufrir. Cuando estamos en la presencia de Dios no podemos estar tristes. No podemos estar con miedo. El miedo no viene de Dios. Escuchen una vez más. El miedo es del diablo. Y el miedo Satanás lo usa para que nosotros no podamos deleitarnos de la presencia de Dios. Y me gusta también lo que les está diciendo el verso 5. Miren aquí lo que Pablo les está diciendo. Pablo viene en el verso 5 y les está diciendo que Dios tiene cuidado de ellos, que no se preocupen, que Él sabe todo lo que cada uno de los hermanos necesita. Y por eso miren lo que dice el verso 5 de Filipenses 4. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amados hermanos, Pablo está diciendo que es necesario que podamos ser testimonio para los de afuera. ¿Y cómo vamos a poder nosotros impactar a un mundo que está perdido, que está en tinieblas, que en este momento está en pánico, en miedo, en desesperación, si nosotros no somos luz de este mundo, amados hermanos? Si nosotros no nos deleitamos en Dios, si nosotros no estamos buscándolo a Él, ¿cómo podemos influenciar al resto? Pablo dice estas palabras: el Señor está cerca. Esto lo dijo hace más de 2000 años. Y es por eso que muchas personas dicen, bueno, pero eso dijo Pablo ya hace 2000 años. No es necesario creerle, porque ya han pasado 2000 años y así mismo dicen que el Señor está cerca. Déjenme decirles algo. Pablo quería que los hermanos en Filipos y también en Tesalónica, porque él también se dirigió a los hermanos en Tesalonicenses, de allí viene que posteriormente en otro programa vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Pablo les estaba diciendo que ellos debían estar expectantes, debían estar preparados, porque cualquier momento Jesús iba a venir. Esto lo que generó en los hermanos es vivir en temor, vivir directamente con temor y temblor y reverencia ante nuestro amado Dios Todopoderoso. Esto hoy en día, estas palabras, cuando Pablo dice el Señor está cerca, nos lleva a entender hoy a nosotros, después de 2000 años, que realmente el Señor está ya a las puertas, amados hermanos. Y como cristianos debemos reflexionar y entender que es necesario hoy vivir con reverencia ante Dios, vivir en santidad, apartados del pecado. Ya no hagamos lo que a Dios no le agrada. No provoquemos a ira a nuestro Dios, amados hermanos. Es torpe y tonto pecar en estas alturas.
sabiendo que estamos en una prueba tan grande a nivel mundial. Es absurdo y realmente es torpe pecar. El verso 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué maravilloso es nuestro amado Dios, porque Él nos está diciendo que no estemos afanosos. Creo que todo lo que está pasando hoy en día nos está produciendo afán, ansiedad. Y igual los hermanos en aquel tiempo, como seres humanos que también ellos eran, tenían también afán y ansiedad por las cosas, pero Dios a través de Pablo nos está diciendo: no se afanen por nada. ¿Para qué afanarnos, amados hermanos, por las cosas de este mundo? Si el mundo pasará, el cielo y la tierra pasarán. Pero es preciosa estas promesas para nosotros cuando Dios dice: pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, ¿para qué yo me voy a afanar por las cosas del mundo si yo sé que en cualquier momento todo esto tiene que acabarse? Todo esto tiene que ser destruido. El apóstol Pedro, en la epístola que él escribió, él habla acerca de que todas las cosas tienen que ser deshechas, los elementos tienen que ser deshechos a través del fuego. Entonces, sabiendo que todas las cosas tienen que ser deshechas, ¿por qué yo tengo que afanarme por mi propia vida, por las cosas de este mundo? Ahora, no con eso yo no quiero decir que debemos ser irresponsables ante nuestras obligaciones para con el Estado, para con el país, para con la familia, de proveer, de trabajar. Pero, amados hermanos, debemos vivir expectantes de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús, toda vez que Él está cerca. Y dice aquí: no se afanen por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias le damos a Dios porque Él conoce nuestras necesidades, como yo les decía, y he estado en el verso 6, perdón, este es más adelante, no en el 5, sino en el 6, cuando Él les decía que el Señor conoce nuestras necesidades, y aquí dice que Él conoce nuestras necesidades. Y bueno, sabemos que Él es omnisciente y que Él sabe todo y que Él sabe lo que necesitamos, pero a Dios también le agrada que nos acerquemos en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es necesario orar. En este tiempo llamo a mis amigos, hermanos, a que juntos nos unamos en una cadena de oración. Llamo a la iglesia aquí en Ecuador, a la iglesia aquí en Tulcán, a todos los pastores, a los hermanos y a todos los encargados y a todo el pueblo de Dios en general, a que nos unamos en cadena de oración por nuestro país, por las familias, por las personas que están contagiadas, para que Dios pueda poner su mano poderosa de sanidad. Creo que lo más importante en este momento es que Dios salve las almas que se están perdiendo en nuestro país, y debemos pedir a Dios que Dios, amados hermanos, salve a estas personas que están entre la vida y la muerte, y que Dios levante siervos, que Dios levante misioneros que puedan exponer y predicar el Evangelio en este tiempo. Amados hermanos, damos gracias a Dios por los medios de comunicación, que son una herramienta de gran bendición para poder llegar a sus hogares. Me impacta cuando el Señor dice que debemos orar y también debemos rogar. Dos cosas: oración y ruego. No debe jamás apartarse, amados hermanos, estas dos prácticas en nuestra vida diaria. Cada momento, cada instante en nuestras casas debemos orar y debemos también rogar a Dios. Algo más que yo les animaría y les recomendaría como consejo y como hermano es que también practiquemos el ayuno, igual la oración y el ruego, sabiendo que cuando nosotros ayunamos y rogamos y oramos, vamos a sentirnos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Creamos a las promesas de Dios, no caigamos en pánico, no nos desesperemos. Yo creo que nosotros mucho más como cristianos debemos esperar en el Señor y creer sus promesas. Amados hermanos, oremos. Sabemos que todo este plan, amados hermanos, cualquier momento tendrá que terminar. Mas sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre
firmes hasta el fin, como el apóstol Pablo les estaba diciendo a los hermanos que ellos deben estar firmes en el Señor. Firmes porque podemos nosotros tambalear, podemos nosotros desesperarnos y angustiarnos, y también el Señor aquí nos está diciendo, no se afanen, no se desesperen. Amados hermanos, vean lo que dice el verso 7, otra palabra tan preciosa de aliento. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque nosotros poner la mente en las cosas espirituales, celestiales, el poder clamar, orar constantemente, va a permitir que en este momento que tal vez usted esté sintiendo ese miedo, esa angustia, esa carga, y llama por teléfono a sus seres queridos y dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Y qué están? Y se pone mal. Vea lo que dice el Señor. Dice, y la paz de Dios. Esta paz no la da el mundo. En otra parte el Señor Jesucristo dijo, mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy, pero no les doy la paz que el mundo da. Porque la paz del mundo se caracteriza solo por temporal, es efímero. Usted siente tranquilidad, paz, de acuerdo a las circunstancias, pero eso se acaba. El mundo le da una paz falsa, pero la paz que viene de Dios permanece y perdura para siempre. Y la paz de Dios, por eso aquí dice que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento humano, toda lógica humana. Esta paz sobrepasa todo lo que la gente del mundo, los reyes, los gobernantes de la tierra no entienden, mis queridos hermanos, porque para poder experimentar, para poder entender y vivir esta paz, necesitamos haber nacido de nuevo, haber sido regenerados. Por eso, la invitación que Dios nos hace a nosotros de que si aún no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos viviendo como quiera, es tiempo, amigos, amigas, amados hermanos, es tiempo de volvernos y reconciliarnos con Dios. Estamos a tiempo. Cada día, cuando usted está respirando, cada segundo, cada momento, cuando usted se levanta, es una gran oportunidad que Dios nos da para poder volvernos a Él y para poder volvernos a reconciliar con el Señor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Esta palabra guardará también está en tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que si hoy yo lo busqué en oración y ruego, que si yo puse mi mente en las cosas espirituales, que si yo le creo más a la palabra de Dios que a los medios de comunicación, que si yo tengo fe en las promesas de Dios, cuando Él dice que ni plaga tocará mi morada, que caerán 1000 y 10,000 a mi lado, mas a mí no llegará. Si yo creo lo que Dios me dice, la paz de Dios como recompensa, que pasa todo entendimiento, va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no le vamos a dar lugar así a Satanás para que venga a sembrar el miedo y el pavor en nuestros corazones. Termino con el verso que yo les dije a la mitad de este mensaje, que es realmente un bálsamo para nosotros. Y está en el verso 8 de Filipenses capítulo 4, 8. Y con esto concluyo, mis amados hermanos. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la conclusión, el centro de este mensaje? La médula del mensaje es que para que nosotros podamos experimentar esa paz que pasa toda la lógica humana, para que nuestros corazones sean guardados en Cristo Jesús, lo más importante, amados hermanos, es poner nuestra mirada, poner nuestra mente, poner nuestro ser en Cristo Jesús. Venir a Él con humildad, humillados, con oración y ruego. Y aquí está la respuesta para que nosotros podamos experimentar esta paz. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo, dice aquí, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Y todas estas características las encierra una persona, que es Dios. Amados hermanos, pensemos en Él, porque Él es verdadero, Él es honesto, Él es justo, Él es puro, Él es amable, Él es de buen nombre. Y en otras palabras, Dios nos está diciendo que pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, porque al poner la mente en el Espíritu vamos a tener vida y paz, y asimismo vamos a experimentar esta misma paz que sobrepasa todo entendimiento, y asimismo va a guardar esta paz nuestros corazones en Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, espero que a través de esta palabra y de este mensaje se hayan ustedes podido animar, y bueno, seguimos directamente trabajando en la obra del reino. Quiero que de manera especial, donde se encuentren, me ayuden con sus oraciones y oren por mí, por mi vida. Que Dios me dé la fuerza igual para poderles seguir compartiendo estos mensajes